Cada 18 de febrero se celebra el Día del Síndrome de Asperger, y es que a través de una entrevista virtual otorgada por la psicoterapeuta Marisol León nos da un panorama más amplio de este interesante tema. Bueno, de inicio es importante este tipo de celebraciones que pretenden sensibilizar a la población sobre un tema en particular. Sucede que cuando no se habla de algo, partimos de la idea que no existiera o que le pasa a muy pocas personas, pero en realidad podemos tener más casos de los que podemos imaginar, y es que ante la estigmatización que puede existir con los trastornos de conducta, sobre todo en los infantes, las familias que lo padecen suelen guardarlo como muy en secreto para no ser castigados por otras personas, ya que todo niño, me voy a centrar como mucho en la infancia porque es el punto, el momento máximo en el que genera más líos o menos funcionales. Las familias que tienen este tipo de dificultades son muy estigmatizadas porque inicialmente se les acusa de tener pocas reglas, límites, de tener una educación inadecuada o de estar ejerciendo una paternidad inadecuada. Entonces, cuando hablamos de las celebraciones de distintas enfermedades, de distintos trastornos, es una muy buena oportunidad para que hablemos de ello. Y bueno, Asperger afortunadamente hoy día es un tema que se habla con mucha mayor soltura, con menos estigma, que al igual que el déficit de atención e hiperactividad. Y hoy sabemos que estos trastornos en realidad han existido ya desde N cantidad de tiempo. El Asperger es un trastorno de espectro autista, comparte muchas de las características entonces no es como fácilmente reconocible en el primer trienio de vida. Los papás podrían estar identificando que su niño tiene ciertas conductas que no son como muy normales, por decirlo así, o que no entran en los estándares de otros niños, pero tampoco identifican en sí cuál es la dificultad. Generalmente hasta que entran a la edad escolar es que ya en ese ambiente totalmente controlado y que hay que seguir muchas reglas, que hay muchos límites y que hay mucha interacción que llevar a cabo, es que comenzamos a darnos cuenta de que algo no está funcionando adecuadamente con mi niño. Pues es el neurólogo pediatra quien va a determinar esto. Los niños pueden interactuar en muy breves momentos, siempre y cuando ellos lo estén como deseando, decidiendo, que ocurre en muy pocas ocasiones, y no responden a la interacción que el otro quiere establecer. Conforme vamos creciendo con ello, podríamos parecer poco sociables o que nos cuesta mucho trabajo interactuar con las personas. Afecta la comunicación verbal y no verbal, ya que tenemos una incapacidad importante para identificar las emociones en el que está enfrente. Entonces, los chicos Asperger son muy literales, no entienden la metáfora, no entienden la analogía. Hay una resistencia muy importante a aceptar el cambio, entonces viven en rutinas muy específicas la mayor parte del tiempo, y esto les da mucha seguridad. Se podrían percibir como personas que son muy poco empáticas porque no comprenden la emoción del que está enfrente, y ser acusadas de repente de cosas como que es alguien muy frío o que no, muy insensible, porque le cuesta trabajo identificar lo que tiene enfrente. Tienen pues una inteligencia superior en las áreas en las que les puede generar interés, y si algo no les genera interés, no capta su atención, entonces parecerá que no pueden resolver esa situación, pero en realidad sí lo pueden hacer. La gente podría crecer solo siendo muy asocial, muy ensimismada, muy limitada en sus emociones y todo ello. Y por supuesto, el no diagnosticar a tiempo, pues podemos incurrir en otro tipo de riesgos, porque si no nos damos cuenta de que tenemos este trastorno, repito, desarrollar ansiedad es muy fácil. Entonces podríamos estar confundiéndome y pensar que yo he vivido en ansiedad toda mi vida, cuando en realidad tal vez formaba parte de un trastorno mucho más complejo. Es importante que tengamos una vigilancia pediátrica desde los primeros meses de vida,
y son nuestros pediatras quienes identifican inicialmente ciertos síntomas que podrían ser característicos de algún trastorno. Entonces, si visitamos nuestras dependencias de salud públicas, ahí podríamos tener la derivación a instituciones especializadas en tratar a los peques, como sería pues el Hospital del Niño Poblano, que por excelencia lo está. En Secretaría de Salud pues está también el área de psiquiatría. En el Centro Estatal de Salud Mental, esto es en Puebla, hacen la valoración del menor y pueden determinar pues cuál va a ser el grupo de terapias o de alternativas que va a tener este niño para su correcta atención. El Asperger es un trastorno neurocomportamental. Esto significa que tenemos una buena cantidad de factor biológico y un tanto de conductual. No se sabe hoy a ciencia cierta qué es lo que estaría detonando. Podemos saber que cierto factor genético puede estar influyendo, pero finalmente es la bioquímica de nuestro cerebro, que en unas personas funciona de una manera y en otras personas funciona de otra manera. Entonces, si mi bioquímica cerebral no está como a favor de la salud normalizada y a eso le agregamos ciertas características propias en nuestro contexto familiar, social, en el que nos vayamos desarrollando, es posible que alguno de estos signos se hagan mucho más complejos de lo que deberían ser. Importante es mencionar que la salud física y mental, ambas tienen el mismo nivel de importancia, y que cuando tengamos esto en casa, algunos signos, síntomas que nos estén preocupando, es importante que nos acerquemos a las personas que pueden tener la capacidad profesional para hacerse cargo de eso que nosotros necesitamos.